¿Está cansado de lo mismo? ¿Y crees que solo Dios puede ayudarte? Está en la plataforma correcta. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida, una palabra viva dirigida por el Espíritu Santo. Además, las últimas revelaciones, y como si esto fuera poco, un programa de oración en vivo todos los sábados, donde estaremos orando por ti y toda tu familia. Te esperamos. Esta es tu plataforma. Queremos predicar en esta noche bajo el tema Dios busca un corazón. Mientras meditaba en la palabra de Dios, había traído un tema diferente, pero el Espíritu de Dios me confrontaba y me daba este tema que es Dios busca un corazón. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Es necesario que antes de que yo comience a predicar hable de lo que es corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano cardíaco que bombea sangre, ni a este músculo que todos tenemos aquí que nos permite vivir y que permite que la sangre circule. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere al espíritu que Dios puso en ti en el momento que te creó. Porque todos aquí sabemos que cuando morimos, este corazón que tenemos, este corazón de carne, este corazón humano, vuelve al polvo porque del polvo vino y ahí volverá. Pero hay algo muy importante que tú y yo tenemos y es el espíritu. Espíritu proviene de la palabra griega que quiere decir nefes y es la realidad del hombre, es la realidad de ti. Y la palabra corazón proviene del término cardía, que quiere decir el espíritu del hombre, y es ahí donde se asientan todas las emociones y sentimientos que tú y yo podemos tener. Y es necesario hablar de corazón, porque dice la palabra de Dios que sin nuestros corazones dispuestos no podemos agradar a Dios, porque el corazón es lo que te va a permitir a ti darle honra al que está sentado en el trono. El corazón es lo que te va a permitir a ti entregarte a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en uno de los primeros mandamientos que Dios le dio al hombre, se lo dio a Moisés y lo dijo: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, pero dijo algo muy importante y le dijo es con todo tu corazón. Y algo que me impacta de la Biblia, y es que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la Biblia, la vida. Y es necesario hablar de corazón en esta hora, porque dice la palabra de Dios que en una ocasión Dios le hablaba al pueblo de Israel y le dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y quiero hablar de corazón en esta hora, porque el Espíritu de Dios puso esto en mi interior. Acabo de leer la escritura en el libro de Segunda de Crónicas y dice: si se humillare mi pueblo. Y hay algo que debemos resaltar: para que pueda haber humillación debe haber un corazón. Sin un corazón jamás va a haber humillación, porque los ángeles no tienen esa misma capacidad de tú y yo de sentir humillación. Ellos conocen el poder y la deidad de Dios porque Dios lo creó, pero ellos no tienen la capacidad de sentir este amor que tú y yo sentimos. Ellos no tienen el asiento de las emociones y percepciones que tú y yo tenemos. Tú y yo no sentimos afligido, tú y yo nos sentimos dolido, pero un ángel jamás se va a sentir dolido ni afligido. Tú y yo podemos pasar momentos tristes, tú y yo podemos pasar momentos de dolor, tú y yo podemos llorar, pero un ángel jamás se va a poner a llorar ni se va a poner triste. Y hay algo que impacta mi vida de una manera sobrenatural, y es que Dios a ti y a mí nos creó con un corazón. Y dice la palabra de Dios que hay dos reinos que se debaten por tu corazón, por tu alma, y es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que el diablo está buscando que tú pierdas tu alma para él poder llevarte al infierno. Pero lo que más me llama la atención es que Dios anda buscando un corazón humillado. Por eso leí en Segunda de Crónicas donde dice: si se humillare mi pueblo,
pueblo, hay algo que debemos entender, y es que hay un poder en la humillación. Cuando tú y yo nos humillamos, el Espíritu de Dios obra. Cuando tú y yo nos humillamos, el Espíritu de Dios cambia las cosas. Muchas veces yo me he preguntado, Dios, ¿por qué tú eres tan bueno? Muchas veces yo le he preguntado a Dios, ¿por qué tú me amas tanto? Muchas veces yo le he preguntado a Dios, ¿por qué tú amas tanto al mundo? Si el mundo te ignora, si el mundo te rechaza, si el mundo solo quiere vivir en sus placeres y deleites. Y ¿sabes qué? La respuesta de Dios es que yo te amo, yo amo al mundo, no importando cómo sean. Dios lo que quiere de ti es un corazón humillado. Dios lo que quiere de ti es que tú le entregues tu corazón, no importando los problemas que tú tengas. Muchas veces nosotros nos detenemos porque decimos, yo tal vez no soy suficiente, yo soy malo, pero sabes que Dios te ama con todas tus malicias. Dios te ama tal y como eres. Él solo busca un corazón. Gloria a Dios. Gloria. Es necesario hablar de corazón, porque dice la palabra de Dios que había un hombre, y este hombre todos lo conocen, se llama David. Dice la palabra de Dios que desde muy pequeño él venció a Goliat. Desde muy pequeño se hizo un hombre de guerra, porque tuvo la capacidad de creerle a Dios y de creer que Dios le daba la capacidad para vencer. Y entonces dice la palabra que él venció a Goliat. Pero algo que me impacta, y es que él fue uno de los grandes reyes de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios le dio mucha fama y riqueza. Dios le dio grandes ejércitos. Dios le dio muchas mujeres. Pero hay algo que impacta mi vida, y es que este hombre, a pesar de todo lo que tenía, a pesar de toda la fama que tenía, a pesar de todas las riquezas, dice que él cada día se acostaba con una mujer diferente, porque eso era cultura entre los reyes de aquel tiempo. Él tenía todo lo que un hombre puede desear. Él tenía todo lo que un ser humano puede desear, ya que él era el rey de Israel y tenía potestad. Y dice que su palabra era ley en aquel momento. Cuando David hablaba, los soldados le tenían que escuchar, porque él era una de las autoridades supremas que gobernaban el pueblo de Israel. Pero hay algo que tocó mi corazón, y es que este hombre, con toda la autoridad que tenía, él reconocía que había uno que era más grande. Él reconocía que había a un Dios a quien él le debía tributo. Él reconocía que había a un Dios a quien él le tenía que decir, tú lo eres todo para mí. David reconocía que había a un Dios a quien él le debía dar adoración. Y esto es lo que hoy mucha gente no entiende. Esto es lo que pasa hoy en día. Es que hay mucha gente que quieren vivir su vida a su manera, pero se han olvidado de que Dios busca un corazón humillado. Por eso la Escritura habla y relata y dice que Dios jamás va a rechazar un corazón humillado. Dios jamás va a rechazar un corazón que decide rendirse ante Él, porque la potestad de Dios para perdonar es grande. Pero es necesario que tú y yo comprendamos lo que es la humillación. Es necesario que tú y yo comprendamos lo que es rendirse ante Dios. Muchas veces nosotros pecamos, evangelista Ezequiel, y sentimos que Dios no nos va a perdonar, porque muchas veces tropezamos con la misma piedra. Muchas veces Dios nos dice, no muevas el vaso, y nosotros movemos el vaso día tras día, y nos convertimos en personas egoístas, en personas testaduras. Pero yo no puedo entender cómo así Dios nos perdona. Muchas veces nosotros pecamos hasta de maldad, y Dios nos muestra su amor y nos perdona. Algo que toca mi vida es que el diablo pecó una sola vez. Dice la Escritura que él estaba allá en el cielo y su corazón se llenó de orgullo y quería tener adoración como los demás ángeles adoraban a Dios. Y dice la palabra de Dios que por esto Dios lo expulsó y no lo perdonó jamás. Y la Escritura revela que no importa cuántas veces el diablo se humille, Dios jamás lo va a perdonar, porque no hay perdón para él. Pero tú y yo, siendo malos, siendo egoístas, siendo malignos, no importa cuántas veces pecamos, siempre va a haber perdón de Dios para nosotros. Por eso es necesario
necesario que tú entiendas que debes humillarte. Muchas veces nosotros pecamos y no queremos pedirle perdón a Dios. Muchas veces nosotros pecamos y decidimos alejarnos de Dios. Yo vengo a hablarle a personas en esta hora que creen que van a morir en el pecado, que creen que van a morir en los vicios. No. Todavía hay una esperanza para ti. Todavía hay un Dios que quiere perdonarte. Él solo busca un corazón que quiera humillarse, un corazón que quiera agradarle. Dios solo busca un corazón. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay algo que me llamaba mucho. Escuche bien, mis hermanos. Escuche bien, mis hermanos, porque este mensaje que el Señor le ha dado al siervo Manuel es un mensaje que nosotros debemos prestar atención a lo que dice la Escritura en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Vemos aquí que el Señor lo primero que está pidiendo es una humillación, es un reconocimiento. Así es. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere sanarte, no importa cuál sea la enfermedad. Dios quiere restaurarte, no importa lo que tú hayas hecho. Alabado sea Dios. Dios quiere perdonar tu pecado, porque diariamente le fallamos a Dios. Dios quiere ayudarte, salvarte, darte vida eterna. Amén. Pero lo primero que tú debes de hacer, según la Escritura, es humillarte delante de Dios. Todo comienza cuando tú te humillas y reconoces que Él es Dios y que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Amén. La Biblia establece y dice, alabado sea Dios, Gloria a Dios. que nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Así es. Y que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche? Escuche, hermano, porque esto es para usted. Sea cual sea la necesidad que usted tenga, no importa cuál sea, porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Dios está dispuesto a resolver esa necesidad, a suplir esa necesidad que tú necesitas. Pero Él primero quiere que tú te humilles, que tú reconozcas a su Hijo Jesucristo. Así es. Que tú reconozcas que Él envió a Cristo a morir en la cruz por ti y por mí. Luego, que tú reconoces que Él envió a Jesús y tú lo aceptas en tu corazón y tú crees, entonces por medio de Jesús tú puedes obtener ese milagro que tú necesitas. Amén. Por medio de Jesús tú puedes obtener esa salvación, esa restauración en tu matrimonio. Por medio de Cristo, alabado sea Dios. No es por medio de estatuilla, no es por medio de cuadros, no es por medio de idolatría, de otros dioses, no, por medio de Cristo. Porque Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Esto es tan impactante. La humillación causa cosas increíbles, amados hermanos. Cuando tú y yo vivimos humillados delante de Dios, las cosas cambian. Cuando tú y yo vivimos humillados delante del Señor, el Señor entonces tiene misericordia no solo de ti, sino también de tus descendientes y de tus progenitores. Cuando tú y yo vivimos humillados delante de Dios, los cielos se abren a nuestro favor. Cuando tú y yo vivimos humillados delante de Dios, las cadenas que podían venir en contra de tu vida, Dios la cancela. Hay una historia en la Biblia que marcó mi vida y es la historia de Ezequías. Dice la palabra de Dios que Dios había determinado matarlo y le dijo: ordena tu casa ahora porque morirás y no vivirás. Y hay algo que impacta mi vida. Dice que
Ezequías se metió en una habitación y comenzó a llorar y le dijo: Señora, acuérdate de que yo he andado rectamente delante de ti. Acuérdate de que yo he sido justo. Acuérdate de que yo he sido fiel. La actitud de Ezequías fue humillación. Dios le dijo que lo iba a matar, pero él no comenzó a decirle a Dios: ¿por qué me voy a morir si yo he sido fiel? Él no comenzó a juzgar a Dios ni a hablar en contra. Él simplemente se humilló. Y cuando tú y yo nos humillamos, los pronósticos cambian en contra de nuestras vidas. Cuando tú y yo nos humillamos, entonces Dios cambia de pensamiento para nuestras vidas. Entonces Dios le dijo al profeta Elías: devuélvete y dile a Ezequías que no morirá, sino que vivirá 15 años más. Cuando tú y yo nos humillamos, entonces Dios obra a nuestro favor. Muchas veces nosotros teníamos determinado morir, pero nos humillamos y Dios cambia los pronósticos. Muchas veces habían cosas determinadas en los infiernos para nuestras vidas en contra, pero Dios cambia los pronósticos a causa de la humillación. No hay nada que no pueda hacer la humillación. Cuando tú te humillas delante de Dios, dice su palabra que Él es fiel y justo para restaurarte. Por eso yo vengo a hablarle a personas que tal vez hayan caído, y no importa de dónde tú hayas caído, solo tienes que humillarte ante Él. No importa si hayas caído en fornicación, no importa si hayas caído en otra cosa, solo humíllate delante de Dios. Dice su palabra que Él no te rechazará. Él no va a rechazar tu corazón. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a levantarte. Él está dispuesto a darte la mano y volverte a restaurar. Es necesario hablar de humillación, porque hoy en día las naciones no entienden lo que es humillarse. Muchas veces las naciones han decidido humillarse más bien ante cuadros, ante cosas idólatras, pero Dios quiere que se humillen ante Él. Desde que Dios creó al hombre, el hombre siempre ha buscado una deidad ante quien postrarse. Por eso es que vemos que nuestros antiguos siempre hacían esculturas con sus manos, o hacían cuadros, o hacían becerros de oro y comenzaban a adorar. Y es que en el interior del hombre hay una necesidad de adorar. Es que Dios creó al hombre para adorar, para que viva humillado. Pero el hombre se ha humillado ante otras cosas y no ante su creador. El hombre se ha humillado ante las cosas de este mundo, ante cosas que son pasajeras, ante cosas que se desvanecen con el tiempo. Pero Dios quiere que nos humillemos ante Él, porque dice su palabra que aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra jamás pasará, porque son eternas. Y es necesario que tú entiendas lo que es la humillación en esta hora. Te hablaba del corazón, y es que sin tu corazón tú jamás vas a poder humillarte. Cuando tú entiendes lo que es humillación, entonces tú le vas a decir al Señor, como yo muchas veces le digo: Señor, yo sé que no soy justo, yo sé que no soy fiel, pero no me dejes, no me sueltes, no me dejes pecar, no me dejes caer. Muchas veces van a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales nos vamos a sentir débil ante la tentación, pero la condición que tú debes adoptar es una condición de humillación, y debes decirle al Señor: yo no puedo con mis fuerzas, yo no puedo con mi actitud, yo necesito de ti, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu poder para vencer. Dame más de ti. Una adoración y una actitud que jamás debe salir de nuestra boca, y es una actitud de humillación, una actitud de buscar más de Dios, porque cuando tú te humillas ante Dios, entonces Él viene a causa por ti. Pero cuando tú te haces egoísta, Dios se aleja de ti, porque Dios dice que Él mira de lejos a los altivos, pero exalta a los humildes. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Escuche bien, mis hermanos. Escuche bien, porque quiero que meditemos un poco más en lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el día de hoy. Como decía el hermano Manuel, gloria al Señor para siempre, hablaba de este rey Ezequías, que Dios le había mandado a decir por medio del profeta que arreglara su casa, porque él iba a morir. Alabado sea Dios. Si usted
se pone a meditar sobre lo que el profeta, sobre lo que el rey Ezequías hizo, gloria al Señor para siempre, y medita sobre lo que está diciendo la Escritura, son algo que llevan un enlace. Porque decíamos que en el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Aleluya. Vemos aquí que lo primero que sucedió cuando el rey Ezequías recibió esta noticia de que iba a morir fue que se humilló. Amén. Él reconoció que necesitaba la misericordia de Dios. Dice la palabra que se trancó en su aposento y se puso de frente a la pared, y allí comenzó a orar a Dios. Comenzó a decirle a Dios: Señor, si yo me he levantado, he vivido una vida justa delante de ti. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Aquí el rey Ezequías comenzó a declarar con su boca, por medio de la oración, lo que estaba necesitando, lo que estaba anhelando. Vive Cristo para siempre. Yo quiero que tú entiendas con este mensaje, con esta palabra que te estamos dando, gloria al Señor, que no hay algo imposible que Dios no pueda hacer contigo. Dios puede haber destinado algo trágico para la vida de alguien, pero si esa persona se arrepiente y viene a los caminos de Dios y se humilla, Dios lo perdona. Ahí está la historia del rey Acab. El rey Acab recibe la mala noticia por el profeta Acab, por el profeta Elías. El profeta Elías desciende donde el rey Acab y le dice que va a morir, que el Señor lo va a castigar. Y el rey Acab se había dejado llevar de la reina Jezabel, y Jezabel lo había corrompido de una manera sobrenatural. Estaban perdidos en la idolatría, en el pecado. Pero dice la palabra que cuando el rey Acab escucha el mensaje de Dios por boca del profeta Elías, el rey Acab vaya a hacer sacrificio, se viste de cilicio y se mete en ayuno, en oración, a clamar a Dios, y Dios lo perdonó. El rey Acab había matado a los profetas, había acabado con vida inocente, pero Dios perdonó todos esos pecados por medio de una humillación. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que no hay cosa alguna que tú hayas hecho que Dios no te la perdone. No importa. No importa lo que tú hayas hecho. Si te humilla y pide perdón y reconoce a Dios, el Señor te perdona. Es increíble que hay personas que dicen: no, el Señor no me va a perdonar tantas cosas malas que yo he hecho. Eso es una mentira del diablo para que tú no te humilles y reconozcas el pecado. Alabado sea Dios. Es una mentira del enemigo para que tú no reconozcas tu falta delante de Dios y Él te perdone. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar, a menos que no sea aquel que Él dijo que es el que ofende al Espíritu de Dios, el que blasfema en contra del Espíritu Santo. Ese sí no será perdonado. En eso sí hay que tener cuenta, porque Jesús dijo: ni en esta vida ni en la venidera. Pero después usted haya hecho todos los pecados que usted haya hecho, usted se arrepiente y pide perdón y Dios lo perdona. Ahora, no estoy diciendo con eso que usted puede ir allí a fornicar, que usted puede ir a robar, a hacer todo lo que usted quiera y que luego Dios te va a perdonar. No, eso no es así. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Una cosa es que usted venga, que usted haya pecado y usted reconozca su pecado y Dios te perdona. Y otra cosa es que usted peque sabiéndolo. Ah, no, porque Dios me va a perdonar mañana.
Eso no. Alabado sea el Señor para siempre. Tiene que tener cuenta, porque la Biblia enseña que Dios se cansa, varón, del pecado. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Decía el versículo 14 que leyó el hermano: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino. Otro punto muy importante, escuche bien, pueblo del Señor que está ahí. No es solamente orar, no es solamente ayunar y humillarse. Porque si usted ora y usted ayuna y usted se humilla pero no se arrepiente, no está haciendo nada. Alabado sea Dios. Dice la palabra que usted tiene que, alabado sea el Señor para siempre. Dice, y se convirtieron de su malo camino. ¿Qué es convertirse de su malo camino? Cuando usted reconoce que usted iba haciendo algo malo y usted se arrepiente de corazón y no vuelve a hacer eso. Y puede que en algún momento le falle a Dios, pero cuando le falla a Dios, vuelve y pide perdón y se arrepiente de nuevo. No es que usted esté pecando deliberadamente, porque la gracia de Dios tiene un límite. Vive Cristo para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dejar que el hermano Manuel, si tiene algo más que decir, siga aportando, gloria a Dios. Amén, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mientras el ministro Ezequiel hablaba, me hizo recordar una historia, y es la historia de Nínive. Dice la palabra de Dios que Dios había determinado destruir ese pueblo, por lo cual envió allá al profeta Jonás para que hablara a aquel pueblo que se arrepintiera. Pero este pueblo tenía dos opciones, y es lo mismo que tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos la opción de arrepentirnos o la opción de seguir pecando. Pero este pueblo, aún con su rey y todas sus costumbres extrañas e idólatras, este pueblo, dice la palabra de Dios, que reconoció a Dios. Y esa es la actitud que tú y yo debemos reconocer cada día en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que todos se arrepintieron y tomaron ayuno, y dice la palabra que Dios no destruyó a ese pueblo, sino que Dios lo perdonó. Y cuando tú y yo reconocemos lo que es la humillación, Dios hace cosas grandes. Aún Dios cambia de pensamiento acerca de lo que Él tenía determinado hacer cuando tú te humillas. Y esto nos da a entender que la humillación es algo tan grande que solo Dios lo puede hacer, porque si una persona me hiere muchas veces, ya yo no lo quiero perdonar. Pero Dios es totalmente diferente. No importa cuántas veces tú falles, Él siempre estará dispuesto a perdonarte. Gloria a Dios. Amén, gloria. Quiero orar en esta hora, porque sé que hay muchas personas que tienen el corazón duro, porque sé que hay muchas personas que no le sirven a Dios, que Dios le habla y los llama, pero ellos no quieren humillarse, no quieren arrepentirse. Gloria a Dios, aleluya. Oh Espíritu de Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Padre, en esta hora yo te pido por cada vida, por cada corazón. En el nombre de Jesús. Padre, mira tantas personas en las naciones que no te sirven. Mira tantas personas en el mundo que se alejan de ti. Mira tantas personas. Yo te pido, Señor, que empieces a tocar la vida de alguien. Yo te pido que toques la vida de alguien en esta hora, Jesús. Que toques el corazón de alguien. Que rompas la cadena. Que toda amargura, que toda dureza de corazón que el diablo haya querido traer a la vida de alguien, Jesús, sea desvanecida. Espíritu Santo, que tú vengas rompiendo toda cadena, que tú vengas pudriendo todo yugo, que tú vengas, Señor, libertando a las vidas, que tú vengas libertando los corazones, Jesús, que tú vengas rompiendo las cadenas, que las personas puedan entender, que las personas puedan entender que tú le amas. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a ver el próximo video. Además, a ser parte de este ministerio, suscribiéndote a este canal
dando like y compartiendo los videos será de mucha bendición. Que Dios te bendiga.